Es un placer estar aquí con ustedes y quizás les voy a pedir a priori un poco de una cierta disculpa, porque a lo mejor la expectativa que se tenía a partir del tema de la convocatoria, que es la cuestión de la deuda y su vinculación, como bien planteaba recién Jorge, con el tema esencial de los derechos humanos en su amplio espectro. Yo quisiera aprovechar este momento para intercambiar con ustedes algunas reflexiones que tienen un poco más que ver con los desafíos que advierto que tiene América Latina y Argentina en particular en este contexto internacional tan difícil, que ha cambiado tanto y que casi es muy probable que no vuelva a ser como era antes el escenario internacional de la implosión de la crisis financiera internacional en el año 2008. Creo que, como bien planteaba Jorge recién, quizás es innecesario en este ámbito volver a diagnosticar o a plantear el rol que ha tenido el endeudamiento externo de todas las naciones, pero de las naciones subdesarrolladas en particular, como instrumento de sumisión, de recorte de soberanía, de condicionamiento feroz de la democracia, de las democracias. Argentina parece lejos, pero lo vivió en carne propia durante mucho tiempo. Y creo que tampoco es necesario abundar en las consecuencias económicas, sociales, políticas que supuso la vigencia de un régimen neoliberal durante más de 30 años en nuestro país, que llevó a la crisis más profunda de nuestra historia. Y tampoco abundar en lo que planteaba recién Jorge, lo tenemos muy cerca. Cuando nosotros, a veces parece jactancia, cuando vemos el caso de Grecia decimos, uy, esto lo vimos, nosotros lo vivimos, ¿cómo es que no se dan cuenta de cómo va a ser inevitablemente el desenlace si se insiste con esta incapacidad de visión política, geopolítica de los líderes de Europa acerca de lo que están haciendo con Grecia y lo que están haciendo con la zona del euro en última instancia? Creo que el sufrimiento del pueblo griego que no llegó a su límite, porque lo que están ahora negociando y lo que después de este plebiscito que nos había dado esperanzas de quizás alguna inflexión, sabemos que va a llevar a más de lo mismo, esta clara idea de la inviabilidad de las naciones que están subordinadas a la lógica de la financiarización. Aquellas naciones que sus límites, sus limitaciones y condicionantes asociados a este hiperendeudamiento externo pretenden resolverlo con políticas de autoridad que sabemos que lo único que hacen es profundizar su inviabilidad y su incapacidad de repago. Nunca más presente los muertos no pagan de Néstor Kirchner en Naciones Unidas, cuando se planteó a principios de la década la discusión acerca de la capacidad de repago y la necesaria reestructuración de la deuda argentina. Yo quisiera meter más con estas cosas que planteaba recién Jorge. ¿Se escucha así? Que planteaba recién Jorge, que es cómo nosotros encaramos el proceso de desarrollo que todavía tenemos delante, América Latina y Argentina, en un mundo mucho más complejo y donde se han achicado mucho los grados de libertad en el marco de esta etapa que atraviesa el mundo, el capitalismo a escala mundial desde hace más de 30 años, que es la etapa de la financiarización. Esto es que la acumulación y la valorización del capital ya no se da más en la escala de la producción, de la generación de riqueza, sino que básicamente a través de la valorización financiera. Y entonces hay una primera cosa que creo como clave que tenemos que tener muy en cuenta, que es que los grados de libertad
que ha recuperado la región y Argentina en particular durante todos estos años tienen que ver justamente por esta autonomía respecto a la lógica de la financiarización. Contrariamente a lo que nos plantean muchas veces los sectores del poder, que dicen Argentina está aislada, está perdiendo la oportunidad de insertarse en los mercados financieros, todavía hay fondos baratos, etcétera, etcétera. Esto que lo toman como una crítica, creo que nosotros lo tenemos que reivindicar como uno de los legados más relevantes que deja este gobierno al próximo gobierno. Porque esta autonomía y estos grados de libertad que tiene Argentina frente a esta lógica perversa de los mercados financieros internacionales, frente a estos caprichos, frente a esta capacidad para subir o bajar el dedo, para generar corridas, para definir movimientos especulativos sobre los tipos de cambio o sobre las tasas de interés y financiamiento, tienen mucho que ver con distintos componentes, donde claramente el componente más importante es el del desendeudamiento. El desendeudamiento, y no el desendeudamiento a gran escala, es el desendeudamiento en otra moneda que no es la moneda que emite la Argentina. Es el desendeudamiento en divisas. Este es el principal atributo que ha tenido esta capacidad y estos grados de libertad y de soberanía ganados por Argentina durante los últimos años. Y esto es un dato que se da en Argentina y se da en América Latina en general. Cuando uno advierte qué ha ocurrido con las relaciones de deuda respecto al producto en la mayoría de los países de América Latina, se advierte esa misma tendencia. Quizás en Argentina de manera más intensa que en otros países de la región, pero se repite esta capacidad que han tenido los países de América Latina para aprovechar esta fase de buenos términos del intercambio para bajar su relación de deuda con el producto y para acumular reservas. Quizás en Argentina fue más drástica esa caída, porque Argentina, parte de esa acumulación de reservas se utilizó para mayor desendeudamiento respecto a los acreedores privados en moneda dura. Ahora bien, hay otro componente que alimentó esta capacidad de soberanía respecto a la lógica de los mercados financieros internacionales, que tiene menos prensa y que generalmente no se reivindica, a mi juicio, lo suficiente, que es la decisión de Argentina, de Néstor, en el año 2004, de limitar y poner un condicionante y una restricción al ingreso de capitales de corto plazo. Este es un dato importante, porque Argentina estuvo bastante sola en esta decisión. En algunos casos, cuando se dio la crisis y apretaron los zapatos, algunos países tomaron transitoriamente algunas limitaciones a la salida de capitales. Pero lo importante es que Argentina del año 2004 puso restricciones al ingreso de capitales especulativos. Es decir, se encajaba una parte de aquellos dólares que venían a la Argentina no con la decisión de invertir y generar riqueza, sino por la decisión de valorarse en la escala financiera, la famosa especulación financiera. Este es un dato importante, y esto es un dato de una capacidad de soberanía que si no lo tenemos en cuenta, no podemos entender cómo Argentina, a diferencia de otras etapas históricas, pudo resistir como resistió todas las agresiones que existieron de adentro y de afuera del capital especulativo, y sin ir, lo tenemos muy fresco, cómo pudo resistir fundamentalmente la agresión de los contribuyentes. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y cómo, frente a todas estas especulaciones que se están dando acerca del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, y que eso podría generar una reversión de flujo de ingreso de capitales hacia nuestra región, a nosotros no nos está afectando. Sí está afectando mucho a nuestro país vecino, al Brasil, porque en Brasil lo que se advierte es que todavía parte de la lógica de crecimiento del Brasil, del régimen macroeconómico, está muy, pero muy subordinado a esta lógica de la financiarización. Entonces, me parece que esto es importante
tenerlo muy en cuenta a la hora de entender los mayores grados de libertad y las espaldas que tiene América Latina, pero en particular Argentina, para enfrentar este nuevo escenario cada vez más enrarecido a nivel internacional. Hay otras cuestiones que también tienen que ver con fuentes históricas de desequilibrio de nuestras naciones y de crisis externa, muy vinculadas a la huida y a la fuga de capitales. Este es un tema que, a mi juicio, hacia adelante, América Latina y Argentina va a tener que encarar mucho más seriamente, porque la fuga de capitales, quizás la punta del iceberg de la fuga de capitales, es la compra de dólares de los argentinos para meter dentro del colchón o para llevarse a una cuenta de ahorro en el exterior. Pero eso, que es una salida de excedente económico que se transfiere por fuera de lo que es la acumulación productiva y la generación de empleo dentro de las fronteras nacionales, tiene otras manifestaciones como son de fuga, como son los famosos precios de transferencia, como son el pago de regalías, de servicios por parte de las empresas multinacionales. Y incorporo otro ingrediente. No es menor a la hora de ponderar los espacios y los grados de libertad que tienen nuestros países para encarar los procesos de desarrollo, el nivel de extranjerización que caracteriza a la mayoría de los países de América Latina. Y esto es una tendencia que no se alteró durante la última década, sino que en muchos casos se profundizó. Entonces, objetivamente, lo que uno advierte es que durante todos estos años, cuando miramos esa parte del balance de pagos que los economistas decíamos, bueno, la crisis del sector externo y estos procesos de stop and go vinculados a esa crisis que aparecían por una deuda que ya no se podía encarar y que no había fuentes de financiamiento alternativa, uno podría decir que ese problema se ha reducido enormemente y que esto supone una gran capacidad para resistir este escenario internacional más enrarecido. Pero haber resuelto o haber reducido la importancia de este problema es sin duda una condición necesaria para encarar los desafíos que tenemos hacia adelante, pero no es suficiente. Porque tan importante como reivindicar esto que se logró durante esta década larga, como diría Hoffman, ¿no?, de América Latina, es advertir que en esa misma década lo que no se alteró es el patrón de acumulación productiva en la mayoría de los países de América Latina. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablábamos de las crisis cíclicas de nuestros países y aparecía siempre como el límite al crecimiento y al progreso social la restricción externa, se hablaba del peso del endeudamiento, pero también estaba vinculada estas crisis recurrentes asociadas a la caída, auge y caída de los términos de intercambio o de los precios de las materias primas que exporta la región. Y lo que se advierte cuando uno mira los datos de América Latina es que objetivamente están empezando a aparecer problemas serios por este lado, por el saldo comercial, por el excedente que tienen nuestros países en su inserción internacional, en su inserción comercial internacional. Esta caída de los precios internacionales de las materias primas, que no fue un desplome, ojo, se desplomaron en el 2008, 2009, después recuperaron, ahora volvieron a caer, no están en los mínimos históricos, pero han afectado fuertemente a los países de la región, y esto de la mano de una desaceleración muy fuerte del comercio internacional, que es prácticamente la mitad de lo que era unos años atrás. Entonces aparece esta vieja restricción de las economías de América Latina que tiene que ver con el patrón de acumulación. Y ahí uno podría decir que esto es interesante. Mira, yo estuve todo un día en un seminario que organizó la UNSAM, Fernando Calderón, era el tema del desarrollo. Visto desde la sociología, de las ciencias políticas fundamentalmente, hay una cosa que a mí me llamaba la atención. Se hablaba mucho
del desarrollo de América Latina. Se analizaban los casos comparados de todas las economías, fundamentalmente de Sudamérica. Y claro, se mostraba de manera incontrastable cómo América Latina durante todos estos años progresó enormemente en materia redistributiva y de reducción de las brechas de la desigualdad. Heterogéneo hacia el interior de la región, de manera heterogénea hacia el interior de la región, pero todos los indicadores muestran esta mejora en el índice de Gini, la caída en los niveles de pobreza, la recuperación de los salarios en la distribución, en la distribución funcional del ingreso entre el capital y el trabajo. Y eso es incontrastable. Y uno lo que advierte es que este proceso de redistribución del ingreso, donde Argentina aparece como uno de los países que lidera este fenómeno, se dio por una decisión política muy deliberada y de intervención del sector público. Fue a partir de que el Estado Nacional se pone en las espaldas la política y el objetivo de la redistribución del ingreso, de la inclusión social y de hacer del mercado interno el factor dinámico fundamental de crecimiento de nuestros países. Esto a contrapelo de lo que pasa en los países centrales, donde gran parte de la crisis financiera internacional ocurre justamente por eso, porque lo que pasó es que se amplió la brecha de desigualdad, que el crédito pasó a cubrir esa pérdida de participación de los trabajadores en lo que no cobraban por salario o lo que perdían como trabajadores en términos de derechos sociales, lo cubrían, lo disfrazaban a través del crédito barato. Cuando se produce el alza en la tasa de interés, cuando hay un crédito que no se puede pagar, y así es que se cae como un castillo de naipes y aparece esta famosa crisis de la subprime de las hipotecas de los Estados Unidos. Esto que se muestra como países centrales que como nunca en su historia, quizás como bien plantea Piketty, aparece este fenómeno de desigualdad previo a las grandes crisis, ¿sí? Donde crece la productividad pero no crece el salario. En América Latina se da una situación totalmente distinta, donde lo que se advierte es que justamente lo que mejora es la distribución del ingreso, y que quien lidera esa mejora de distribución del ingreso, y ahí hay un aprovechamiento de las buenas condiciones internacionales, un aprovechamiento que en muchos países, y entre ellos Argentina, se hace a partir de haberse apropiado de parte de esa renta de los recursos naturales. Argentina lo hizo con las retenciones al petróleo, lo hizo con las retenciones a la soja, al sector agrícola. Bolivia claramente lo hace, y Ecuador, con la nacionalización de los recursos energéticos y los recursos petroleros. En otros países, diría, como el Brasil ha sido distinto. El crédito ha tenido un rol más relevante y por tanto no es indiferente la distribución a partir del crédito que la distribución a partir de la propensión de rentas y la canalización de esas rentas hacia los sectores del estrato medio y del estrato bajo. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ayer lo que vi, me mostraron un gráfico que para mí, yo me podría pasar horas, se tendría que haber traído, pero que mostraba qué había pasado con la distribución del ingreso y el rol del Estado durante esta década larga en distintas regiones del mundo. Y aparecía América Latina, aparecía Europa, aparecían los países escandinavos, aparecía Asia, aparecía Estados Unidos. Y lo que se advertía es que Argentina y que América Latina había progresado mucho, se graficaba mejora de la productividad y mejora en la distribución del ingreso. Y había progresado mucho en materia de mejora de la distribución del ingreso, pero en materia de productividad estaba estancado. Y lo que se advierte que en esta década larga, lejos de haberse achicado la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo, la brecha de productividad y la brecha tecnológica, se amplió, y se amplió mucho. Entonces, lo que también se está advirtiendo es que las políticas de redistribución de la riqueza, que en última instancia lo que hace es reparar
y garantizar los derechos humanos más elementales, tienen su límite en la capacidad de los estados de seguir financiando estas políticas, porque nuevamente aparece la restricción externa. La restricción externa que está poniéndole un límite, y esto ya se está advirtiendo, quizás el caso más preocupante, a mi juicio, es el de Brasil, porque en el Brasil no solamente aparece el límite a las políticas fiscales porque se desacelera el crecimiento del Brasil y por lo tanto la recaudación y la capacidad fiscal para desenvolver políticas, sino porque en Brasil, que está mucho más dependiente de la lógica y de los humores de los flujos financieros internacionales, tienen que hacer buena letra, tienen que mostrar esta capacidad para mantener el investment grade y de seguir siendo confiables para esos flujos de capitales, y por lo tanto tienen que sobreactuar el ajuste fiscal que está hoy implementando el Dilma en su nueva gestión. Me parece que esto es importante tener en cuenta, porque, y ya lo está diciendo la CEPAL, América Latina durante todos estos años creció, se desendeudó, mejoró mucho su distribución del ingreso, pero no se desarrolló. Y los límites a la distribución del ingreso también vienen por esta falta de transformación en sus estructuras productivas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver los desafíos que tenemos hacia adelante. Porque no solamente tenemos que tener un buen diagnóstico acerca de esos desafíos, sino que tenemos que saber cuáles son los grados de libertad y cuáles son los actores que van a poder encarar estos desafíos. ¿Es la inversión externa directa? Lo que se advierte es que mucha de la inversión externa directa que ingresó a la región durante todos estos años, lejos de contribuir a transformar las estructuras productivas, las primarizó más. Fernando Calderón usa un término que me gustó, yo no lo había escuchado: extractivismo comunicacional. ¿Sí? ¿Qué es eso, extractivismo comunicacional? Y cuando uno empieza a indagar, el extractivismo comunicacional tiene que ver con la cuestión tecnológica de investigación y de innovación, y que muestra cómo procesos de innovación y de transferencia tecnológica se dan muchas veces en forma absolutamente encapsulada en la explotación de los recursos naturales, pero que lejos de contribuir a transformar, no solamente anquilosan esas estructuras productivas, sino que, peor aún, hacen a nuestras naciones más dependientes todavía en materia científica y tecnológica. Entonces, me parece que si yo después de escuchar ayer todos los relatos de todos los países, dije, claro, está muy claro, porque es muy interesante. Nosotros tenemos muy cerca lo que ha sido la política retributiva de este gobierno a través de las distintas intervenciones en las distintas etapas históricas y lo que han generado en materia de inclusión y de equidad. Pero se ve lo que se hizo en Brasil con las distintas políticas, lo que se hizo en Bolivia, lo que se hizo en Ecuador, lo que no se hizo en Colombia, y lo que aparece muy claramente es que en todos los casos se dejó de lado el mercado, y contrariando ese sentido común que durante mucho tiempo se quiso instalar en la Argentina desde los ámbitos neoliberales, y contrariando esta lógica perversa del derrame, fue el Estado el que se puso al hombro la transformación social. Pero no ocurrió lo mismo con la cuestión productiva. Fue el mercado el que siguió definiendo el perfil de especialización y la asignación de recursos. Entonces yo creo que hacia adelante, así como uno reivindica el rol del Estado en este proceso de transformación social, de reparación, de ampliación de derechos, lo que inevitablemente surge como una necesidad es que el Estado se ponga al hombro el rol en la transformación productiva, en la orientación y el liderazgo de la acumulación productiva en la Argentina.
en la región, pero también estoy pensando en la Argentina, porque obviamente Argentina, cuando uno mira a nuestro país en la región, fue el crecimiento industrial lo que lideró el crecimiento global, fue el único país que no se primarizó durante todos estos años, pero lo cierto es que no se transformó sensiblemente la matriz tecnoproductiva de nuestro país. Ese es un desafío enorme. En última instancia es la profundización de la industrialización. Y el tema fundamental es saber cuáles van a ser los actores. ¿Cuál va a ser la burguesía nacional que se va? Porque esto no se discute. La verdad, ¿a quién preocupa el tema de la industrialización? ¿A los industriales argentinos les preocupa el tema de la industrialización? No parece estar en sus prioridades de la política económica. Están más preocupados sobre si la Corte decreta inconstitucional la forma de fugar dólares, porque esto tengámoslo en cuenta. Si bien este ha sido una política muy deliberada desde el primer día, hay que sacarle el sombrero a Néstor y a Cristina. Yo la acompañaba a Cristina en la bolsa cuando nos decían a Delmo Gavi, ay, hay problemas, ¿saben cuántos ingresos? ¿Por qué no nos sacan el encaje? Señora Presidenta, y Cristina decía, no queremos saber nada con este tipo de dólares que ingresa a la región. Yo creo que hay que reivindicar enormemente esta decisión política que tuvieron tanto Néstor como Cristina de preservarnos de esta lógica de la financiarización. Pero la financiarización sigue cruzando y atravesando al conjunto del sector empresario del capital en la Argentina. Entonces, de lo que se trata ahora en este desfiladero más estrecho de un mundo más complicado, con precios de las materias primas que no van a volver a ser durante un tiempo lo que fueron hace unos años atrás, es de cómo se busca aquellos actores que van a poder acompañar al Estado en este proceso de transformación productiva. Y esto supone, obviamente, una identificación de cuál es el rol de las empresas de la inversión externa directa, una selectividad acerca de qué inversión externa directa le conviene a la Argentina, ¿sí? ¿Cuáles son los actores a nivel intrasectorial de estos desequilibrios enormes que todavía tiene nuestra estructura productiva, nuestra estructura industrial? ¿Qué actores, con qué sociedad, con el Estado? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuáles van a ser las formas de disciplinamiento, de regulación? ¿Cuál va a ser la forma que nosotros, y esto va para Argentina y el conjunto de los países de América Latina, vamos a transitar esta época que tenemos enfrente de insuficiencia del sector externo y de dólares, sin caer nuevamente en la lógica de la financiarización y el endeudamiento? ¿Cómo preservamos este legado? Este es uno de los enormes desafíos. Y este es un desafío enorme, no solamente para las políticas públicas. Les diría que para mí el desafío más enorme tiene que ver con el consenso, los consensos sociales que debemos generar para encarar estas transformaciones. Y en muchos países, como ocurrió con Argentina en la convertibilidad, estas posibilidades de consumo a veces adormecen a las sociedades. Y entonces se necesita mucho trabajo político, a nivel de todos los sectores, porque yo la vez pasada estaba en un sindicato dando una charla y les hablaba de esto, y me maravilló la capacidad de reacción de muchos de los delegados que estaban ahí, diciendo, claro, nosotros no le damos bolilla a este tema de la industrialización, como uno lo daba por hecho la presencia de los puestos de trabajo. Asociamos la restricción externa con el tema de la deuda, pensamos que nos sacamos el tema de la deuda y ya estaba resuelto. Y no estábamos viendo estos problemas, viejos problemas del subdesarrollo. Yo creo que hay que hacer un trabajo enorme, casi le diría militante, político, no solamente desde el Estado y el manejo del Estado para diseñar las políticas, sino para generar los consensos, para que la sociedad acompañe
estas políticas en un desafío que sigue siendo enorme.